Iniciemos nuestro estudio con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos la presencia de toda la familia aquí, y los que no están, también dale las fuerzas. Padre, te pedimos que las batallas que estemos pasando por estos momentos tengamos la guía, la orientación y la toma de decisiones como corresponda. Padre, síguenos guiando, síguenos dando salud a nosotros y a nuestra familia. Padre, llénanos con este estudio para llevarnos todo lo bueno y poderlo actuar y manifestar en las acciones de todos los días. Sabemos que no es fácil, pero contigo todo será más fácil. Padre, te agradezco el día de hoy, te agradezco el amanecer y por estar reunida aquí y reunidos aquí con esta gran familia. Gracias, gracias por darnos vida, por darnos una oportunidad de hacer el bien. Gracias, Padre, por todo. Vamos a iniciar la oración y pedimos que nos guíes y nos alegres el corazón y nuestras almas. Amén. Vamos a compartir el texto. Gracias, Rebeca. De nada. Voy a compartir nuestro texto y vamos a iniciar la lectura. Mi tía Toño va a empezar. ¿Iniciamos? Por favor. El hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de la justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga a su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños, son pruebas o expiaciones y las acepta sin quejarse. El hombre, compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa, retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses a favor de la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta,
en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí. Es cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, por el contrario, calcula los beneficios y las pérdidas de cada acción generosa. El bueno, humanitario y benevolente para con todos, sin distinción de razas ni de creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos, respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura a los que no piensan como él. En todas las circunstancias la caridad es su guía, pues está consciente de que quien causa perjuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo o su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento o una contrariedad, aunque leve, cuando podría evitarlo, falta el deber de amar al prójimo y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio, ni rencor, ni deseos de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo tiene presente los beneficios, porque sabe que será perdonado según el modo como Él haya perdonado. Es indulgente para con las debilidades ajenas, porque sabe que Él mismo necesita de indulgencia y tiene presente estas palabras de Cristo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. No se complace en averiguar los defectos ajenos ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad lo obliga a ello, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Emplea todos sus esfuerzos para poder decir al día siguiente que hay en él algo mejor que en la víspera. Nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos a expensas de los otros. Por el contrario, aprovecha todas las ocasiones para hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se le puede quitar. Usa, pero no abusa, de los bienes que se le conceden, pues sabe que constituyen un depósito del cual deberá rendir cuenta y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos consistiría en emplearlos para satisfacción de sus pasiones. Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Recurre a su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con su orgullo, y evita lo que podría hacer más penosa la situación subalterna en que se encuentran. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de la posición que ocupa y procura cumplirlos a conveniencia. Véase el capítulo 17, en el versículo 9. Finalmente, el hombre de bien respeta a sus semejantes todos los derechos que le confieren las leyes de la naturaleza, como quisiera que ellos respetaran los suyos. No han sido enumeradas aquí todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo, quien se esfuerce en poseer las que acabamos de describir, está en el camino que lo conduce hacia las demás. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 17. Muchas gracias. Gracias por la oración, la lectura. Gracias a todos por sus presencias. Cerrar acá.
Perdón. Eh, Qué bueno que la lectura fue hecha así bien pausada porque realmente necesitamos entender el sentido de todo esto. Bienvenidos a todos, bienvenida Alejandra, qué bueno que te integras de nuevo. Em, cuando Alan Kardec empezó a codificar la doctrina, observó la realidad espiritual, ¿no? La realidad del otro lado de la existencia, es decir, la realidad de los espíritus desencarnados. Eh, y vio que era muy diferente, que no todos compartían el mismo comportamiento, ¿no? Había algunos espíritus que estaban en una condición de felicidad, de tranquilidad, de equilibrio, mientras otros no. Entonces, por medio de las comunicaciones mediúnicas, observó que algunos espíritus sí se lamentaban de su suerte, ¿no? Hablando de sus sufrimientos, del dolor, algunos de su arrepentimiento, todos ahí en procesos donde la intensidad era variable. Y por otro lado, también había espíritus que afirmaban estar bien, que afirmaban estar felices, también en grados diferentes. Pero esta variabilidad en la condición de los espíritus era muy notable. Entonces, Kardec ahí comenzó a formular una hipótesis, ¿no? Debía existir una razón que explicara por qué algunos espíritus estaban bien y por qué otros estaban en condiciones lamentables. ¿No? Él se preguntó qué habían hecho esos espíritus, cuál era el motivo detrás de ese estado, ¿no? ¿Qué hacía que algunos espíritus estuvieran bien y otros no? Entonces ahí con tantas comunicaciones, con las observaciones, con el análisis, llegó a la conclusión que la clave para el bienestar de los espíritus era la práctica del bien. La práctica del bien y no cualquier otra circunstancia externa, porque las comunicaciones que fueron dadas encontraban espíritus de todo tipo, espíritus que ejercían diferentes religiones, incluso ateos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, personas que habían desencarnado en tiempos muy remotos, otros que habían desencarnado en tiempos actuales, ¿no? Personas de diferentes países, de diferentes clases sociales, y todos ellos experimentaban felicidad o infelicidad. Entonces, la razón por la cual los espíritus se comportan de manera diferente, o más bien el estado de los espíritus en el mundo espiritual, está relacionado directamente con la práctica del bien, con la vivencia del bien. Pero ahí uno pues, se puede preguntar, ¿pero qué es ese bien, no? ¿Qué es hacer el bien? Porque el bien puede ser algo vasto, puede ser impreciso, puede ser grande. Entonces Kardec nos llega aquí con esta lista, ¿no? Extensa lista. Que es y es Kardec, yo digo Kardec, pero son con la ayuda de la espiritualidad superior, ¿no? Nos trae esta lista, este conjunto de características que hacen de una persona de bien. ¿No? Este ítem 3 del Evangelio, según el Espiritismo, es el conjunto de conductas que debemos buscar para garantizar nuestra tranquilidad de conciencia, nuestra serenidad, nuestro estado de felicidad del otro lado de la existencia. Y no solamente una vez desencarnados, aquí mismo, en este momento. Y ese es el objetivo de la doctrina, ¿no? La esencia del espiritismo radica en promover la transformación interna, ¿no? Lo que le llamamos nosotros la reforma íntima. Los que creen que la doctrina espírita es solo las manifestaciones mediúmnicas, solo la comunicación con los espíritus, se equivocan. Los que creen que solamente es para el autoconocimiento, se equivocan, es un error. La doctrina espírita busca formar hombres y mujeres de bien. Y el espiritismo siempre nos invita a examinar nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros comportamientos, con la finalidad de desarrollar una personalidad más íntegra, una personalidad más amorosa, ¿no? El espiritismo busca a formar hombres y mujeres de bien. Entonces, este concepto del hombre de bien se establece para nosotros como un ideal, como un objetivo, como una meta a alcanzar. Y está bastante difícil porque yo hablaba con el Sebas que uno estaba haciendo así como una checklist, ¿no? Sí, no, 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 a medias, más o menos, no estoy segura, no, 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 no. Entonces, bueno, y para eso estamos aquí, para que esto se transforme realmente
Sí, en una búsqueda, pero también en una práctica. No sé, sí. Y no, cuando leemos así estas clases de texto y que vemos que no, o sea, la mayoría quizás no las tenemos, ¿no? No, no es una crítica en sí de la espiritualidad, no es una, como Yuri dijo, un ideal a alcanzar, ¿no? Una meta. Pero no, como vemos en el texto, tenemos varios compromisos que cumplir, ¿ah? Nos describe esas características a adquirir para llegar un día a ser un hombre o una mujer de bien. Y cuando analizamos el mensaje, conseguimos regrupar estas orientaciones en tres grandes categorías. Entonces, el compromiso que tiene que tener el hombre de bien ante Dios, primeramente. ¿Qué clase de relación tiene que tener el hombre de bien con Dios, con su creador? El compromiso que tiene ante sí mismo, cómo debe verse a sí mismo, cómo debe tratarse. Y en fin, el compromiso del hombre de bien ante el prójimo, que como vemos en el texto es como el paquete más grande, ¿no? Más como un poco más Y que tiene laborioso más puntos, ¿no? para nosotros. Eh, y si vemos cuando Jesús resumió todas las leyes y todos los profetas, él las resumió en dos máximas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ahí están esas tres. La relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Entonces, en nuestra relación con Dios, una de las características más importantes, creo que tiene que tener el hombre de bien, es es la fe que tiene en Dios. Él tiene plena confianza en sus designios, en su bondad. Él realmente sabe que Dios está cuidando de él, está cuidando de sus hermanos y no tiene dudas. Y es curioso, algo a mí que me llama mucho la atención cuando tenemos relatos así en reuniones mediúmnicas de espíritus más elevados. Uno ve en su discurso que no tienen una sombra de duda sobre Dios, sobre Jesús. De la forma que hablan es algo que no, uno a veces siendo humano, siendo un poco más inferior, uno tiende a tener algunas dudas. Uno tiene fe, cree, pero siempre está como esa parte que nos lleva un poquito más para atrás, ¿no? El hombre de bien no, él no tiene ninguna duda. También el hombre de bien sabe que sin la voluntad de Dios nada ocurre, que no hay ni una hoja que caiga al suelo sin que sea la voluntad de Dios. Por tanto, se entrega ciegamente a su voluntad, plenamente. Eso le da capacidad para no desesperarse ante las vicisitudes de la vida, ante las pruebas. Él tiene fe, tiene confianza. Y cuando observamos en realidad este mundo, todo es una lucha en este mundo para nosotros, que sea con nuestros familiares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, todo es una lucha. Entonces el hombre de bien se entrega, sabe. El hombre de bien también tiene esperanza en el futuro, sabe que todo va a estar bien. Y esto está todo así como tejido junto. O sea, si nosotros sabemos que la inteligencia suprema del universo es aquella que está dirigiendo el concierto, que está dirigiendo todo esto, sí o sí va a terminar bien. No hay cómo no termine bien todo esto. Mismo que no parezca, mismo que aún decimos, uno ve el mundo así, dice, no, pero ¿para dónde va todo esto? El hombre de bien sabe que todo va a terminar bien. Y yo creo que una de las mayores Desafío. Ajá. muestras que Dios nos da de eso es la reencarnación. O sea, ¿cuántas reencarnaciones Él pone a nuestra disposición para que logremos conseguir lo que tenemos que lograr? Él nos da la eternidad, nos da todas las reencarnaciones que sean necesarias. Entonces, Él da sin contar. Su amor no tiene límites hacia nosotros. Entonces, creo que esa es una prueba de su amor. Y a veces conversando nosotros con espíritus, eh, los espíritus me dicen, ¿no? Pero no tengo la eternidad para cambiar, para ser quien debo ser. En realidad sí, sí. Pero, ¿saben? El único factor que no cambia en toda esa ecuación es cuánto tiempo más vamos a sufrir. Eso es lo único que no cambia. Dios siempre está, Jesús siempre está,
Los espíritus nunca fallan, todo siempre está. Lo único que falta somos nosotros. ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir sufriendo? Sí, tenemos la eternidad, pero de ahí, y si observamos en nuestra sociedad todo, no, creo que en los últimos 20, 30 años hemos llegado como al auge de de haber sacado a Dios completamente de la ecuación, ¿no? De haber hecho de la ciencia nuestro Dios. Si la ciencia dice, es palabra mayor. Entonces el hombre intentó hace 300, 400 años tomar el lugar de Dios y creo que hemos llegado así cuando vemos hace 20, 30 años las enfermedades mentales, todos los trastornos que existen el día de hoy, todo falta de Dios, todo es por haber sacado a Dios de la ecuación. El hombre de Dios, él camina con Dios, el hombre de bien, perdón, camina con Dios. Esa es la gran diferencia. Y finalmente, el hombre de bien sabe y entiende que todos los sufrimientos que le tocan vivir, todas las dificultades que tiene que sobrepasar, son pruebas o expiaciones que necesita vivir para su crecimiento, para su evolución espiritual. Y la acepta a los brazos abiertos y entiende. Yo hoy me estaba fijando, miren, este es el estudio número 148, o sea que ya hace 3 años que estamos estudiando. Y yo creo que nosotros, los que estamos estudiando desde el principio, tenemos una relación bastante sana con Dios. O sea, la, la, la doctrina espírita nos dio el conocimiento, tenemos esa fe ya más racional y entendemos, ¿no? Entonces, uno puede ser así pesimista, pero creo que en esa relación con Dios estamos yendo por buen camino. Así. Eso es lo que creo, no estamos tan mal, ¿no? Tenemos fe, confianza, sabemos, Estamos ¿no? aquí, estamos echándole ganas, creo que todos estamos ahí en esa batalla, pero bueno, vamos a abrir En- para otros comentarios, puntos de vista. Les había pedido ahí a aquellos que se sientan, ¿sí? Karen y después Carolina. Hola, buenos días. Ya. Em, Ahorita que dijiste que llevamos, ¿se escucha bien? Sí, Sí. Ahorita que dijiste que llevamos ya 3 años estudiando la doctrina, me entró así como, wow, qué rápido pasa el tiempo. Y, y justo, bueno, apenas me habían preguntado así como, ay, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar? Dije, 3 años. Entonces, ahorita que dijiste lo de la doctrina, dije, es que sí, de verdad, desde que el espiritismo llegó a mi vida, o sea, puedo ver el cambio, aunque pues obviamente me quedan muchísimas cosas por seguir trabajando, puedo ver de verdad así el paso abismal, ¿no? De ir dejando algunos vicios terrenales, este, que pues sabemos que a veces es como muy complicado, ¿no? En la sociedad que vivimos, en esa sociedad pues donde está tan normalizado esos vicios, a sustancias, a actitudes, este, y el saber que la doctrina es transformadora, ¿no? O sea, que de verdad te obliga o sea, cuando realmente la practicas, te obliga a cambiar sí o sí. O sea, no hay aquí como que medias tintas, o sea, o sí estás con la doctrina y realmente empiezas a ver el cambio o algo no estás haciendo bien, ¿no? O sea, eso pensaba. Y como decías, Yuri, en la lista, ¿no? Así como ir realmente analizándote. Y yo quería hablar sobre la parte que dice, esta frase me encanta, ¿no? O sea, aquel que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Y apenas hace unos estudios hablábamos sobre la indulgencia y, y a veces sí me pongo a pensar cómo es difícil ponerte, o sea, caemos en la trampa o caigo en la trampa de, es que yo ya estoy estudiando, yo ya lo estoy haciendo bien y, y comenzar a juzgar, ¿no? A quienes todavía no están en ese camino. Y yo solita me agarro y me digo, es que, pues, ¿cuánto tiempo te llevó tomar, o sea, llegar acá, ¿no? O sea, hay que ser pacientes también, hay que ser indulgentes con el camino de los demás. Y,
y apenas platicaba con mi novio, ¿no? Como algunas cosas y a veces, o sea, yo intento no presionarlo en su camino, pero a veces sí como que, o sea, lo quiero como orillar un poco más, ¿no? A que dé ese paso. Y sí me dice como es que sí quiero, pero pues dame chance, ¿no? También, o sea, es algo totalmente nuevo para mí. Llevo una vida de malos hábitos, llevo una vida de otros pensamientos y tú me estás enseñando, o sea, tú me estás enseñando, pero ¿cuánto tiempo te llevó a ti? O sea, ¿cómo fue tu proceso, no? O sea, también, y ya como que a veces me quedo yo así de que, a ver, entiende que cada quien va a su ritmo. Tengo que ser también, pues yo indulgente, ¿no? O sea, con las personas, porque pues yo tampoco, o sea, a mí me falta todavía un camino muy largo, ¿no? Por recorrer. O sea, ¿quién soy yo para querer presionar a los demás de que, ay, ahora cambia esto? O sea, no, no, no. Entonces, sí es una batalla como muy, muy dura también. Y justo este texto que dice, ¿no? Un hombre de bien es indulgente con las debilidades ajenas. Y sí, sí me cayó así como balde de agua fría, ¿no? Porque es un recordatorio a realmente ser paciente con nuestra evolución, con nuestro proceso y sobre todo con el de los demás. Y, y esto me gustó mucho, la parte que dice, no se complace en evidenciar a los demás con sus errores. Y me ponía a pensar cómo muchas veces nosotros como humanos, aunque no lo digamos, sentimos esa, como esa alegría, ¿no? De cuando alguien comete un error, como decir, ah, te lo dije, o ah, o sea, decir como yo tenía razón, o, o eso hace que yo me vea mejor, o sea, es así una trampa tan grande, pero una trampa tan grande eh, que a veces, o sea, uno no se da cuenta que realmente seguimos todavía enganchados en ese viejo yo, ¿no? Entonces, el hecho de realmente no complacerte, pero de manera genuina, o sea, de no estar feliz por los errores de los demás, creo que es un paso bien, bien grande y que pues todavía en lo personal me falta trabajar, ¿no? Porque a veces sí caigo en esa trampa del ego de decir, ah, pues yo te dije, así como, ah, yo tenía razón, ¿no? Y está súper, súper mal. Pero lo bonito pues de esta doctrina es que poco a poco nos invita a, a observar, ¿no? A observar nuestros errores, como dice, ¿no? Promueve la transformación interna y siempre busca el bien para atenuar el mal. O sea, en lugar de alegrarnos por los errores de los demás, realmente ser comprensivos y decir, todos nos equivocamos, mira, tú también tienes estas cualidades, también puedes hacer esto, no todo es malo, no, pero hacerlo de manera genuina. Creo que es algo bien, bien bonito que poco a poco nos va a enseñar mucho, ¿no? O sea, nos va a traer una gran transformación. Y, y ya como para concluir esta parte de mi comentario, eh, algo que rescaté de todo el texto es como Dios nos permite hacer el bien en cosas tan pequeñitas, así mostrar realmente nuestra bondad en cosas mínimas, o sea, en cosas muy pequeñas, tanto como decir, o sea, como retribuirle a alguien como, ah, hiciste algo bien, ¿no? O sea, como levantar esas virtudes lejos de querer opacarlo. Y creo que es algo que hacemos en nuestro día a día. Y, y bueno, pueden ser muchísimas cosas más, pero dejo la palabra al siguiente comentario. Gracias. Tocaste muchos puntos bien importantes, Karen, y uno de ellos yo creo que es reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones, y nos los dice el texto, ¿no? Reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que estamos, y que como los demás, pues también necesitamos esa indulgencia y la práctica de empatía, ¿no? Cuando hablabas de tu novio, si entender las circunstancias, las emociones de los demás nos fomenta esta actitud de indulgencia, ¿no? Y bueno, apegarse a las enseñanzas de Jesús, que para nosotros es nuestro guía, nuestro modelo, que necesitamos tener esa, cultivar esa indulgencia, esa compasión, esa simpatía por los demás, empatía, perdón. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Y otra cosa también que me gustó sobre la humildad, ¿no? La humildad.
Necesitamos humildad para vernos iguales que los demás, para reconocer que estamos en un camino de aprendizaje y crecimiento como los demás también lo están. Entonces, gracias, Karen. Carolina. No, solo antes de pasar a Carolina, eso que dije de esos 3 años, y tomando el ejemplo del novio de Karen, o sea, 3 años parece mucho tiempo, y lo es, ¿no? Relativamente, ante la eternidad no es nada, pero tampoco podemos exigir que, por ejemplo, tu novio o cualquiera en 2, 3 meses que escucha unas enseñanzas que cambie así del día para la noche. Es imposible, tenemos que ser realistas con todo esto. A nosotros nos tomó mucho tiempo sentar acá, estudiar, 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 y poco a poco vamos haciendo esas transformaciones. Entonces, tener eso en mente que no es un proceso fácil, ¿no? Caro. Sí, pues ayer que estábamos leyendo el texto, lo que más me movió fue justamente la última parte donde dice que no han sido enumeradas aquí todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Sin embargo, quien se esfuerza en poseer las que acabamos de describir está en el camino que lo conduce hacia las demás, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, estábamos leyendo y era como, y todavía al final, no son todas, újule. O sea, estamos lejos, muy lejos, ¿no? Sin embargo, pues yo lo veo como una bendición, ¿no? O sea, ahora con esta conciencia de que tenemos múltiples existencias, que vivimos múltiples vidas, que nuestra alma es eterna. Digo, qué padre, o sea, qué padre tener todavía un camino largo por delante, tener tantos retos, tantas circunstancias que yo las veía y decía, se me hace muy sencillo practicar varias de ellas con ciertas personas, en ciertos momentos, pero ¿qué pasa en casa, no? ¿Qué pasa con las personas más próximas, con las que estás día con día conviviendo? Es difícil, es muy difícil verte y darte cuenta que las circunstancias externas todavía, o lo hablo por mí, ¿no? Que todavía las circunstancias externas me siguen moviendo y me siguen sacando de mi centro cuando yo sé que no debe de ser así. Entonces es un trabajo constante. Me encantó que dice que, pues que la propia observación, ¿no? O sea, cómo es necesario estar en esta constante vigilancia de nosotros mismos, en esta constante evaluación de cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. En algún estudio mencionamos esta parte o se mencionó este análisis antes de dormir, o sea, de tu día, de cómo empezaste, de cómo hiciste, cómo obraste, o sea, cómo te vas a la cama con la conciencia tranquila o sabiendo que pudiste haber hecho más y no lo hiciste, ¿no? Eh, Apenas leí una frase también, no me acuerdo si era de Chico, de alguien, de Manuel, no recuerdo exactamente, pero decía que la mejor almohada para dormir es la conciencia tranquila. Y digo, wow, o sea, claro, saber que hoy hice lo mejor que pude, a lo mejor y no fue lo perfecto, no fue lo que manda Jesús, Dios, pero de acuerdo a mis capacidades hice lo mejor que pude. Y mañana tengo la oportunidad de volver a empezar y de volver a intentarlo y de hacerlo mejor. Entonces, creo que Dios es muy benevolente con nosotros, es muy amoroso, o sea, yo veo su bondad, veo las múltiples oportunidades que nos da, o sea, el hecho de recomenzar cada día, cada 24 horas, o sea, volver a empezar. Y aún así terminas tu vida y vuelves a empezar, o sea, en el mundo espiritual y terminas tu lapso en el mundo espiritual y vuelves a empezar en la tierra. Entonces, este ciclo interminable de oportunidades, digo, wow, o sea, tenemos realmente todo, pero hace falta, en mí lo veo como mucha voluntad, o sea, realmente esta voluntad y este freno de decir, mis malas tendencias me están haciendo actuar de esta forma, meto freno de mano y le doy para el otro lado, porque ya lo tengo aquí, o sea, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces es ese esfuerzo inicial, pero que a la larga yo creo que se vuelve un hábito y se vuelve ya una forma natural de responder. Y me encanta también, pues, que menciona en el texto, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La base, o sea, ¿quién es el ejemplo, ¿no? Jesús, ¿no? Habla del hombre de bien que toma a Jesús como ejemplo.
que recuerda sus máximas, que recuerda sus enseñanzas. En este mundo actual, como dice Sebastián, o sea, estamos muy alejados de Dios y hay muchas teorías y hay muchas fuentes y hay muchas cosas que te hablan de qué es lo correcto. Y hay mucha confusión porque entre ellas se contradicen. Y yo viví esa etapa, apenas platicaba con Rebe, o sea, me leyó un texto y le dije, no estoy de acuerdo con eso, porque ya sentí que ya pasé por ahí y si te fijas en el trasfondo, te está llevando al egoísmo. Entonces, yo ya pasé por esa etapa donde decía, es que aquí esta teoría me dice que está bien esto, pero esta otra me dice que está bien lo otro, o sea, otra cosa distinta. Entonces, esta lucha constante de qué es lo correcto, yo creo que termina justo cuando uno conoce a Jesús y cuando realmente está, o sea, yo digo, hay gente que dice, ah, sí, ya conozco eso, pero tú la ves y sigue haciendo otras cosas totalmente distintas. Entonces digo, no, no lo conoces, no lo conocemos, porque cuando uno realmente sabe, se da cuenta, empieza a actuar en ese camino. Y sí es difícil, y sí nos vamos a seguir equivocando, y sí nos van a llevar muchos años, quizá muchas vidas, pero ya lo reconoces. Por lo menos dices, sí, ya reconozco que este es el camino y tus acciones te demuestran que le estás echando ganas, o sea, que vas por ahí. Entonces, no que no se nos olvide, ¿no? Esa parte que Jesús es la guía, es el modelo, que es nuestro maestro y, y que sí nos podemos equivocar y permitirnos equivocarnos, porque yo a veces soy muy rígida conmigo y soy muy dura y no me permito equivocarme y no me permito errar. Y a veces no intento porque sé que me voy a equivocar o sé que es alta la probabilidad de equivocarme, entonces prefiero no hacerlo y no, no va por ahí, o sea, es hazlo, equivócate, date cuenta dónde estás errando, dónde está tu debilidad y vuélvelo a intentar y hazlo mejor, o sea, y con esta humildad de decir, me equivoqué y me equivoco, claro, pero como lo dije, ¿no? O sea, Dios nos da la oportunidad de volverlo a intentar a cada momento, en cada situación, entonces es un camino maravilloso, ya no hay tiempo, ya no hay espacio para perder el tiempo. Ya no hay espacio para estarnos fijando en los errores de los demás, sino estar en este constante de me corrijo, porque tengo mucho que hacer conmigo. Entonces, me parece maravilloso, el texto es grandioso y lejos de que sea una decepción de, híjole, no estoy ahí, no soy realmente ese hombre de bien, pues decir, wow, o sea, ya tengo por lo menos aquí una lista pequeña, porque a lo mejor me va a llevar toda la vida para trabajar. O Y sea, yo le pregunté, le dije, oye, a ver, pero ¿cuál es la lista? O sea, porque dice ahí abajo, dice la última, dice, enumeradas. No han sido sí. numeradas, sí. Y yo le dije, a ver, espérame, a ver, dime cuál es la primera. Y tuvo que volver Carolina y me dice, a ver, la primera lo dice en el principio. Es la que cumple la ley de justicia. Y yo, ¿qué justicia? Amor y caridad. Le dije, oye, pero No, menciona, esa. le dije, pero menciona tres. Me dice, pues imagínate, hay más. Me dice, pero con esas tres tenemos para trabajar. Y Y yo, cada ¿qué? una abarca a todo Sí. el mundo, ¿no? O sea, y así nos fuimos párrafo por párrafo y a ver, aquí está la otra, aquí está la otra. Y es realmente, o sea, no te va a decir así como textual, uno, dos, tres, sino son pequeñas o una palabra que engloba muchísimo y dices, no, pues es que, pues así es, así es. Entonces, bueno, la verdad es que muy inspirador y otra vez, ¿no? Seguir intentándolo, seguir mejorando, seguir avanzando en lo que a cada uno nos corresponde. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Nosotros tenemos que entender, es muy difícil para nosotros el entendimiento de la eternidad, por ejemplo, porque nosotros en nuestro nivel de evolución estamos tan materializados que estamos acostumbrados a que todo aquí en la Tierra empieza y termina, ¿no? Todo tiene un principio y un fin aquí en la materia. Ahora no es así. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, entonces yo también trabajo. Entonces nosotros hablamos del camino como si tuviera un fin, como que si un día vamos a llegar a algo. No, no tiene fin el camino. El camino es nuestra realidad. El espíritu trabaja, punto. No, no para llegar a algún lado. O sea,
¿dónde está el fin de la perfección? No tiene fin la perfección. O sea, la eternidad, ¿dónde está el fin de la eternidad? No tiene fin. Y nosotros no tenemos fin. Fuimos creados, pero no tenemos fin. Entonces, no vamos a llegar a un punto a donde ahí acaba, a donde, bueno, ahí nos dan el premio, o no, no existe eso. Entonces, cuando nosotros logremos retomar el camino de la rectitud, pues llegar a Dios, armonizarnos con las leyes divinas, recién ahí empieza el trabajo verdadero, que somos ser colaboradores de Dios, colaborar con la creación, con los que están más abajo, con el trabajo verdadero por el cual fuimos creados. Ahora estamos solo tratando de volver, o sea, De de, dar vuelta, como de dijo corregir ese Carolina. desvío que tomamos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y pensamos que una vez que esté hecho, el trabajo acabó, terminó. No, ahí empieza. Entonces, cuando el espíritu se da cuenta que su naturaleza es el trabajo, es el hacer, todo cambia, porque no vemos como es como la visión sin crítica, ¿no? Católica. Ah, no, portate bien y llega al cielo, y ahí es descanso y en una nube, tocando una flauta. No, no existe eso. Es una visión falsa que tenemos de la realidad. La realidad no es así. Si el Padre hasta ahora trabaja, ¿cómo nosotros pensamos que un día no trabajaremos más? Si Dios hasta ahora trabaja. En fin. Em, Aquí nada más me gustaría como agregar este tema ahorita que está diciendo Sebastián. Me gustó esta parte en donde dice que encuentra satisfacción en los beneficios que esparce. Y volvemos al tema, ¿no? De que desde dónde lo das, desde dónde entregas las cosas, desde un beneficio, desde querer este algo de vuelta, es esto de, bueno, voy a hacer, o sea, es el actuar y la satisfacción y la caridad. El hombre, aquí me gustó también lo que dice, ¿no? Hay que tener fe. Dice, tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Esa parte yo creo que es una de las favoritas de de todo el texto. Hay mucho que profundizar, pero si tenemos fe en Dios, en su bondad, en su justicia, en su sabiduría, creo que nos dará el camino, ¿sabes? Bueno, no creo, nos dará el camino. Perfecto. Sí, Gracias. realmente si pasáramos frase por frase tendríamos un estudio completo de cada una de las frases, pero bueno, por el tiempo seguimos adelante. Y hay muchos puntos que Carolina mencionó que me gustaría regresar, pero vamos a pasar a Antonio. Antonio. Ya igual nos quería comentar eso al final, que de todo lo que se dice, hay, pues solamente es el inicio del camino, ¿no? Falta todavía muchas cosas por abarcar y muchas cosas que se irán como resolviendo, se irán descubriendo en el camino. Pero con eso que nos da el texto es suficiente como para trabajar, no solamente esto, sino muchas encarnaciones. La verdad es que cuando lo leí me sentí demasiado un poco apto para hablar del tema porque todavía hay muchas cosas que trabajar, pero pues es como un recordatorio de todo lo que hay que hacer. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, realmente así me sentí yo también, ¿no? Que Bienvenido al club. muchas veces, en realidad un espíritu me hizo pensar el otro día, así como yo estaba, pues, estudiando y estaba queriendo entender, ¿no? Estaba como desglosando no sé si se dice desglosando, pero estaba como la frase, desglosando la frase. Y ahí un espíritu dice, ah, pero ¿cómo vas a hablar de esto si ni siquiera lo practicas? Ah, lo primero que escuché así. Entonces ahí yo dije, bueno, tienes razón. Yo le dije con el pensamiento que tienes razón, hermano, pero pues estoy tratando, ¿no? Estoy tratando. Y ahí ¿estás segura que estás tratando? Y ahí empecé con un vacío, un proceso existencial. Pero realmente, ¿no? Cada uno de los puntos es tan difícil. Ser un hombre de bien implica una serie de cosas. El texto nos habla frente a Dios, frente a ti mismo, frente a los demás. Es como todo un conjunto y es difícil, ¿no? Pero
realmente estaba pensando, ¿no? Como Karen habló y Carolina, esta necesidad para nosotros de esta práctica de autoevaluación, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Autoconocimiento. Necesitamos conocernos para saber qué es lo que necesitamos trabajar. Carolina habló un poco de cómo mucha gente no hace esos cambios, ¿no? Ella habló con los demás, también uno mismo, uno tiene la información, nos conocemos, podemos decir que nos conocemos, pero no nos transformamos. Muchas veces nos conocemos, pero nos estacionamos en lo que somos, sin querer ese cambio. Entonces es necesario realmente conocerse para ejercer esa transformación, esa autoevaluación, preguntarnos si estamos exactamente cumpliendo con la ley de justicia, amor y caridad. Ahí tienes todo, ¿no? Cuando Kardec empezó a hacer a hablar de las leyes morales. Él nos da la ley de progreso, nos da la ley de reproducción, nos da la ley de sociedad, nos da todas las leyes morales, nos las da y al final nos da la ley de justicia, amor y caridad, como englobando todas estas otras leyes para llegar a esta ley final que resume todo el resto de las demás. Entonces ya con eso, estoy actuando, estoy pensando, estoy sintiendo, Rebeca habló de la intención, ¿no? Estoy sintiendo, estoy actuando con la justicia. Estoy actuando desde el amor, estoy actuando desde la caridad. La caridad entendida por Jesús es benevolencia para con todos. Estoy siendo benevolente con todos. Es la indulgencia con los errores de los demás. Estoy siendo indulgente con mis hermanos. Y el perdón de las ofensas. Estoy perdonando a los demás, perdonándonos a nosotros mismos. Entonces, realmente para nosotros es un trabajo grande, pero ya estamos despertando estas realidades y ya estamos queriendo buscar esto. Entonces, eh, ponerlo en práctica con las pequeñas cosas. No sé quién dijo con las pequeñas cosas, se me hace que fue Karen o Carolina. En fin, pero somos del mismo club, Antonio. Gracias por el recordatorio. Tía Maribel. Sí, buenos días a todos. Yo creo que todos estamos en el mismo camino, todos estamos, los que estamos aquí en este estudio, con la misma preocupación. Al menos en mi caso, me entra no sé si decir preocupación, angustia o qué, cuando yo quiero actuar con justicia, con amor. Y hay tantas cosas en mi entorno que me atacan, no me atacan a mí directamente, sino veo tantas injusticias, tanta impunidad aquí en nuestras leyes, en la ciudad. Tengo aquí un vecino que precisamente ayer, pues yo no podía meter mi carro, le dije, por favor, me da chance, no seas malito, y todo, y volteé a ver como si le hubiera ladrado un perro. Se regresó, no me hizo caso. Llegó mi esposo, también le pide. Bueno, se puede decir que nos agredió con palabras de que si tiene muchos huevos, quítelo, o sea, cosas feas. Dije, estudiosito, dame paciencia, dame sabiduría, ¿qué hago? Porque pues a veces no puedes, o sea, cómo reaccionar, o sea, es tan difícil. Sin embargo, tiene uno pues que trabajar, ¿no? Más con la paciencia, con la justicia, con la indulgencia, y es tan difícil por el entorno que nos está así atiburrando. Yo al menos así lo siento, sobre todo ahorita aquí con la situación que estamos viviendo en Acapulco, con que va uno fui a la vía pública, no te hacen caso, no te atienden, este, vaya, todo el entorno. ¿Para qué menciono? No me alcanzaría otra hora para mencionar todas las cosas que suceden en nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestras autoridades, con la gente, con la suciedad, con la delincuencia, con todo ese estudiosito lindo. Ayúdame.
y sinceramente yo creo que estamos con un trabajo bien difícil, porque bueno, tenemos que trabajar con nosotros, no podemos cambiar al entorno, no podemos cambiar la situación que estamos viviendo en el país, pero sí con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestra reforma íntima, con perdonar, digo, no somos nadie para perdonar, para tolerar, aceptar, tratar de actuar nosotros con justicia, hacer lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Para hacer las cosas bien y tener paciencia, entender por qué las personas actúan de esa manera. Y me vienen todos los estudios, todo lo que hemos pues estado aprendiendo a través de estos 3 años, y aún así me da mucho trabajo. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, nos da mucho trabajo. Sin embargo, pues ahí vamos en el camino. Gracias. Jesús no dice, Jesús y el Evangelio, en realidad el Evangelio nos dice como de qué sirve amar a los a los que nos aman bien, ¿no? De qué sirve estar con aquellos que todo es mariposa, porque ahí no ponemos en práctica estas virtudes que estamos queriendo trabajar. Entonces, en esas situaciones, con esas personas tan difíciles, es que nosotros ponemos en práctica las virtudes como la paciencia, la indulgencia, la compasión, porque realmente ese tipo de personas que vive enojado, uno que tener compasión con ellos. Y ayer estábamos bromeando con el Sebas y yo le decía, bueno, deberías de agradecer a Dios que estoy contigo porque te hizo que aprendas la paciencia, la tolerancia. Le digo, deberías agradecerme, hombre, de que sea tan difícil. Porque, y realmente es eso, ¿no? Eso solamente con las personas difíciles, con las situaciones difíciles, es que ahí podemos dar testimonio de aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, Eso es lo que decía, no me podrán echar en cara que no tuve paciencia, ¿viste? Por lo menos una no me pueden, aunque sea una. No, pero, escúchalo bien, ¿eh, mamá? Para que veas. no, pero Maribel, con respecto a lo que dijiste, cuando es ese, no, cuando hablamos de nuestra relación con los demás, sí es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque estamos obligados a estar en convivencia, ¿no? Con los demás, no nos queda de otra, ¿no? Porque escondernos en una cueva tampoco no resuelve, ¿no? Entonces, cada quien estamos en un nivel de evolución diferente, estamos un poco mezclados entre todos, tenemos al vecino que no entiende nada y no quiere entender, nosotros que sí entendemos un poco más, pero aún así nosotros todos estamos en un nivel bastante inferior aquí en la Tierra, y esa es la realidad. Entonces, todos somos orgullosos hasta cierto punto, egoístas también. Todos aquí tenemos traumas, estamos lastimados, todos estamos luchando, tratando de sobrevivir y no es fácil. Entonces, cuando se vienen hacia nosotros situaciones así, que no puedo entrar en mi propia casa porque el vecino cree que es dueño de la calle, es difícil, es difícil. Y, pero creo que como dije, ¿no? Este texto no es una crítica hacia nosotros, es un objetivo a alcanzar, no es un camino a seguir para ir desarrollando poco a poco, ¿no? Lo necesario para llegar a ser un 10 hombre de bien. Y creo que como dijo Karen, no tenemos que olvidar que tenemos que tener esa indulgencia, a que las madres son campeonas de la indulgencia con sus hijos, entonces hay un espíritu que decía, tendríamos que ver a todos como si fueran nuestros propios hijos. Ah, no es fácil, pero bueno. Pero creo que también lo que dijo Jesús, ¿no? Aquí en esta tierra todos somos pecadores, entonces aquel que no tenga ningún pecado puede arrojar la primera piedra. Entonces, ¿quién tendría la autoridad moral para arrojar la primera piedra aquí en esta tierra? Creo que ninguno de nosotros. Entonces, tener esa indulgencia, tener esa paciencia, ¿ah? Aprender a perdonar, a entender el prójimo, ¿no? También, pero es una lucha constante y creo que sobre todo con el prójimo, más que nosotros mismos. Con nosotros somos indulgentes. Y ese es el problema. Entonces, la misma indulgencia que tenemos con nosotros, tenerla con los demás.
porque también de la manera que juzguemos al otro, también así seremos juzgados nosotros. Y nosotros raramente nos juzgamos. Decimos, no, no, pero no es tan grave tampoco lo que hice, no, estoy aprendiendo. El prójimo también está aprendiendo, igual que nosotros. O quizás ni empezó a aprender, entonces está completamente en la ignorancia. Entonces ahí nosotros que tenemos un poquito más de sabiduría, a tener ese entendimiento, decir, Yo diría un bueno, poquito más de conocimiento. de conocimiento, sí, es verdad, tienes razón, porque en Sabiduría es teoría, una ¿viste? palabra bastante Grande, grosa. sí, en teoría lo tenemos. Entonces, como dijo eh, Caro, me parece que también conocemos a Jesús, conocemos sus enseñanzas, entonces tenemos que tener un poco de coherencia en eso. Porque también con qué cara vamos después a pedirle al maestro, a ponernos, o sea, ante él si claramente no estamos practicando para nada lo que él nos está enseñando. Entonces, tener un poquito de coherencia en todo esto y saber que por lo menos lo estamos intentando, que ya es mucho mejor que en todas nuestras vidas pasadas. Y César una vez nos dice, los benefactores cuando nos miran, que venimos a estudiar, que nos sentamos, que por lo menos lo estamos intentando, están súper felices, súper contentos de vernos, porque hace miles de años que estamos desastre tras desastre tras desastre que nomás no nos entra. No, es tropezar miles de veces con la misma piedra. Por lo menos dice, ahora por lo menos la vieron la piedra y están ahí intentando esquivarla. Ya es mucha ganancia, mucha ganancia. Entonces, no, tener paciencia con nosotros mismos, con los demás también y, bueno, hacer lo que se puede, ¿no? En fin. Palabra abierta. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, Almita, abre tu... Ay, se salió. Ah, no, no lo encuentras. Ahí Sí, está. ya lo encontré. Pues yo mi papá cumplió ayer un mes de fallecido, que desencarnó, y la gente me pregunta que si por qué no he llorado o por qué no siento algo así, pero yo me siento muy en paz con la doctrina, ya conozco un poco más de la verdad y yo siento que mi papá está como en la película Nuestro Hogar, que está tomando agua y sopa o está en ese proceso. Eso me hace sentir más tranquila y con menos angustia. Y pues yo más que profundizar en el tema del día de hoy, que no lo leí, que no estoy en el grupo, pero quiero agradecerles que se toman el tiempo para prepararse, para enviar las hojas, para compartir la oración, que siempre son preciosas. Y quería agradecerles eso, en especial a Yuri, pues, y a Sebastián, que son los encargados. Y tenía una duda. ¿A los espíritus desencarnados ustedes los ven o los pueden sentir? No, o sea, ya cuando desencarnan, porque yo he visto 2 veces a mi papá y lo he sentido aquí en la casa. Es posible, Alma, es posible. Sobre todo me puedo hablar por mi experiencia, más que verlos físicamente como si vería otra persona. Hay personas que pueden ver y escuchar realmente como si habría una persona al lado, es más que nada en nuestra mente, en nuestro espíritu, que los podemos ver o sentir también. Cuando uno siente así como un escalofrío o un... Y eso cuando uno a veces entra en un lugar pesado, así no el ambiente pesado, uno luego siente así, tu cuerpo reacciona. Entonces, de nosotros dos, de lo que conversamos más que nada, sentirlos cuando llega una entidad y luego lo sentimos, verlos también en nuestra mente, en nuestro espíritu. Un poquito más raro de verlos así, aunque sí ocurrió, pero un poco más raro de escucharlos así físicamente y verlos un poquito más raro. Pero sí, 100%. Todo el mundo tiene esa sensibilidad, la mayoría de la gente no presta atención lo suficiente, por eso dicen, ah, no siento nada pero sí, todo el mundo tiene esa capacidad de sentir.
La mediunidad es muy variada, Almita. Algunos, como dijo el Sebas, ¿no? Algunos sí los pueden ver así nítidos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si viste la película de Divaldo, Chico, que los podía ver muy nítidamente. En mi caso, normalmente cuando hacemos los trabajos mediúmnicos que yo entro, hay un estado alterado de conciencia que se le llama trance. Ahí yo puedo verlos como unos flashes, como la imagen va y desaparece rápidamente. Soy capaz de ver las caras, soy capaz de ver eh, sí, sobre todo En las tu mente, caras. ¿no? Con los En la ojos mente, cerrados. sí, con los ojos cerrados en ese estado. Entonces, depende de cada medium, de cómo es, si es muy ostensivo o no. Entonces, es muy variado, pero sentirlos así en estado de vigilia lo siento completamente, todo el tiempo. Algunos que cuando la energía es muy pesada, siento así como un golpe en la nuca, me siento cansada, bostezo mucho, muchas veces me dan náuseas, dolor de cabeza. Entonces, es muy variada las sensaciones. Creo que eso es lo más común, el de sentirlo, pero la mayoría de la gente no lo atribuye a la presencia de un espíritu. Dice, ah, no, simplemente me duele la cabeza, ah, me siento más cansado, o no piensan en eso, pero sí es más que nada energético. Aquí Erika comentó algo y una de las cosas que terminó es orar y vigilar, vigilancia y orar. Perfecto. Gracias, Almita. Gracias, en realidad sí es el hombre de bien, es el que confía en Dios, ¿ah? Y en eso estamos, confiando en que nuestros seres desencarnados están en una nueva etapa, que la vida continúa, la vida no termina, y seguir orando por ellos, porque las oraciones siempre son muy benéficas para ellos. Voy a regresar rápidamente al tema, ya se nos, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero uno de los puntos que más me llamó la atención y y que creo que, no sé si es cultural, pero nosotros los mexicanos nos gusta mucho hablar de los demás. Tenemos esa parte, ¿no? Entonces aquí nos dice Kardec, en todas las circunstancias la caridad es su guía, pues está consciente de quien causa prejuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo, su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento, perdón, o una contrariedad, aunque leve, porque a veces uno dice, ah, no, un chismito pequeño sigue siendo, Siempre cae bien. sigue, no está bien, sigue siendo un problema, sigue siendo, no podemos llegar al malévolo, pero sí sigue siendo mal, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría evitarlo? Porque todas las veces que hablamos mal de los demás, podríamos evitarlo. Entonces, cuando no lo hace, falta al deber, al amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. Seguro que es ahí habla de palabras malévolas, ¿no? De ser malévolo ahí, pero tenemos mucho esa costumbre. Tenemos realmente esa costumbre de hablar más de los demás y es súper, es interesante porque criticamos a los demás, tenemos una facilidad para criticar a los demás, pero para nosotros mismos ya ahí es otra cosa, ¿no? Buscamos siempre justificantes. Entonces, eh, esa parte para mí, ¿no? Ese es el evangelio, es para todos nosotros, principalmente para uno que está dándolo también. Entonces, esa parte, esa falta de benevolencia, ¿no? Cuando hablamos mal de los demás, refleja una falta de benevolencia porque no consideramos los sentimientos de los demás ni su dignidad. Y muchas veces pensamos, no, de todas maneras no vas a ver, ¿no? Estoy hablando aquí con el Sebas, aquí bien en la intimidad, pero no, igual hay una energía que es desprendida de esto, hay una energía que llega a las demás personas. Entonces, la caridad nos invita a tratar a los demás con respeto, con amabilidad. Se habló mucho de la indulgencia, el perdón de las ofensas, perdonar a los demás porque muchas veces hablamos mal de los demás porque nos sentimos ofendidos, porque hicieron cosas que pudieron habernos hecho sentir mal. Entonces, bueno, pensar en ese perdón de las ofensas, la caridad implica perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Hablar mal lo único que hace es em, perpetuar, ¿no? Los rencores, los conflictos. Entonces,
nuestro objetivo es fomentar la reconciliación, fomentar el entendimiento. Y cuando hablamos mal de los demás, estamos causando un prejuicio pues que es daño a la reputación de las personas, que es daño al bienestar emocional tanto de nosotros que estamos hablando mal de los otros como los demás. Entonces va en contra de este deber de amar al prójimo como a sí mismo y nos aleja de la clemencia, nos aleja del amor de Jesús. Y pues yo pensaba ahí también otro, en ese aspecto, nuestra responsabilidad moral. Tenemos una responsabilidad moral. Entonces tenemos que actuar siempre, siempre, siempre con amor, con consideración, con benevolencia. Y bueno, Creo que eso hace parte de las cosas, se me hace como dijo Karen, de las pequeñas cosas, porque lo vemos como anodino, banal, todo el mundo lo hace, no es así tan, pero todas esas pequeñas cosas que hacen al final, ¿no? Una gran cosa que tenemos ahí pendiente, ¿no? Entonces, el simple hecho de no participar simplemente en una conversación, que te están hablando en el trabajo sobre todo, o uno habla del otro, en uno la habla del otro, familia hablamos mucho. en la familia. Entonces, solo el simple hecho de retirarse de esas conversaciones y no echar más así como amplificar, ¿no? Todo eso ya es ganancia. Ahora, si uno llega y dice, no, no, mejor hablemos de otra cosa, es todavía mejor, ¿no? Pero son todas esas pequeñas cosas que uno sabiendo tiene que empezar a tener cuidado, ¿no? Y a prestar un poco más de atención. Sí, mamá, levanta. ¿Suegra? Es bien difícil y como ahorita que comentaban que somos muy afectos a criticar y sobre todo en la familia, me pregunto y digo, es que busco justificación. Hubo alguien que sentí que me lastimó o me falló o hizo algo indebido para conmigo y también lo hizo con otra miembro de la familia y ahí entonces lo comentamos y digo, bueno, ¿realmente estamos hablando mal de esa persona o estamos diciendo lo que nos hizo a las dos y nos lastimó o nos ofendió y tenemos amor para esa persona, tenemos cariño y queremos que o nos damos cuenta o me doy cuenta yo que ella no, esa persona no se ha dado cuenta que con su actuar nos está lastimando o con su actuar o su ser nos lastimó y si pienso yo, si se lo digo, se va a alejar de mí, si se lo digo, no lo va a aceptar, pero entonces es cuando yo recurro a la otra persona y le digo, es que esta me hizo esto y esto, o sentí esto y esto, y me dolió por ella y por mí, porque nunca me esperé que me hiciera esto. Y es cuando esa persona me dice, ay, a mí también me pasó esto y me hizo esto. Entonces digo, no es, y justifico, y ahorita dije, no es que esté hablando mal de ella, porque yo no quiero hablar mal de esa persona, porque yo la amo, pero cómo, ay, no sé cómo decir, cómo no poder decirlo, o cómo no poder sentirlo, o cómo buscar la forma de justificar, o de ser caritativo, generoso, amoroso, cuando está siendo lastimado y de alguna manera lo primero que pensé es, me voy a alejar lo más que pueda y no quiero que esté ahorita, cuando menos ahorita hasta que estoy sintiendo esto feo, que esté cerca de mí, porque me lastima, me duele y no quiero ser grosera con ella. Pero bueno, gracias. No, sí, Ya lo hice, ya lo sentí. no, pero ¿a dónde está el límite? Porque uno dice, pero también hay que hablar, Eso, porque si no las hablamos las cosas, ¿cómo las vamos a resolver al final de cuentas? Pero hay una diferencia en decir, sí, tal persona me hizo tal cosa y me sentí mal, que de hablar mal, Expresar tus sentimientos. sí, expresar lo que siento, que de hablar mal media hora de la persona para vengarme. Hay una gran diferencia. O sea, entonces usted lo que hizo es simplemente hablar y decir, no, como uno habla con un hermano, con una amiga, no, me sentí así, tal. Eso no es hablar mal, ¿no? Porque las cosas se tienen que hablar, pero a partir de ahí, si uno sigue y sigue y sigue alimentando eso, tirándole mala onda a la persona, ahí sí ya. Es otra cosa. Hay una parte aquí en el texto que dice, no se complace en averiguar los defectos ajenos ni ponerlos en evidencia. Entonces ahí está, cuando nosotros, si vamos a hacer un comentario de los demás,
es no averiguar más, ¿no? No meterle más al fuego, no poner en evidencia. Si la necesidad lo obliga a ello, porque es necesario expresar, porque es necesario que a otras personas no le pase lo mismo, ayudar a los demás, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Entonces, aquí está. Yo creo que eso que dijo Sebastián es bien, es importante, ¿no? Sí es importante expresar sus sentimientos, ¿no? Pero siempre tener en cuenta lo que nos dice Jesús, ¿no? No hacer a los demás lo que no quisieran que nos hiciéramos a nosotros mismos. Hacer a los demás lo que quisieran por nosotros. Entonces, cuando tú ves que ya estás hablando mal o estás poniendo en evidencia la maldad de la otra persona, no sé, pensar en que a ti no te gustaría que pusieran en evidencia tus pequeñas cosas. Entonces, es difícil, ¿no? Hasta dónde, como dijo Sebas, a dónde está la línea. Y la línea es muy, muy delgadita, pero es el buen sentido y actuar siempre con ese filtro del amor, ese filtro de la justicia y ese filtro de la caridad. Porque, ¿quién somos cómo podemos ayudarnos? Hay un meme que circula ahí por ahí donde están dos chismeando ahí y hable y hable y hable y después de 30 minutos dice, ay, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Entonces, no llegar a ese punto, ¿no? Realmente no somos nadie para juzgar, no somos absolutamente nadie. Si la semana pasada hablábamos de no tomar el lugar de Dios, que eso es importante. Entonces, actuar con benevolencia. Y yo digo, ¿no? Eso hablar mal de los demás pareciera que es una costumbre nuestra, que es parte de nuestros hábitos, pero para nosotros ya es el momento de regresar, de no hacerlo más. Y a veces uno siente así que le muerde la lengua, que quiere hablar y que quiere echar el chisme, pero Y no, si, no deberían. no, pero y si vemos en la otra persona abertura, por ejemplo, podemos simplemente decir, mira, te quiero mucho, pero hiciste tal cosa que me dañó, me lastimó. O sea, decirlo de buena manera, sino, o sea, no con reclamo, la persona puede llegar a reaccionar. Quizá la persona no sabe, es ignorante, no se da cuenta, ¿no? De lo que hace. Eso puede ser también. Entonces, Muchas veces las te- personas actúan y sin, no se dan no cuenta se que dan están, cuenta, es ¿no? Que más por lastima ignorancia que eso. por maldad. Entonces, tener ese discernimiento y si hay abertura, ¿por qué no? No intentar de conversarlo. Es. Vamos a cerrar por el día de hoy, agradeciendo sus presencias, compartir sus puntos de vista. Muchas gracias. Entonces los invito a la oración. No sé si la música se escucha bien. Está como bloqueado, ¿no? Pues vamos a agradecer. Fresco Señor, ofrecemos nuestra oración y nuestro guía, nuestro modelo, nuestro benefactor mayor. Aquí el regalo más precioso que nuestro Padre nos dio. Agradeciéndote, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Con alegría podemos llamarte Maestro. Nos presentamos humildemente, Señor, con nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestros vicios, nuestras carnes. Y humildemente te pedimos tu ayuda. Nos es tan difícil, Señor, el cambio. La transformación nos cuesta tanto trabajo. Somos indisciplinados. Nos gusta, Señor, sentirnos a gusto, confortables. Y para transformarse necesitamos ir contra nosotros mismos.
necesitamos enfrentarnos a nuestras propias luchas, a nuestro propio ego, al ego que hemos alimentado por tanto tiempo. Ahora podemos vislumbrar un poco lo que es ser un hombre, una mujer. Ahora entendemos lo que tú trajiste con tu ejemplo. Ejemplo de amor, de caridad, de compasión, de bondad. El camino es largo y la lucha es difícil. Entonces, Señor, te pedimos que abras nuestras percepciones, nuestra mente, nuestro corazón, que nos des discernimiento para poder escoger mejor. Podamos, querido Maestro, terminar nuestros días diciendo: hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Abre nuestros corazones para poder ver a nuestros hermanos como lo que son, familia, hijos del mismo Padre. Abre nuestros ojos a ver todas las oportunidades que se presentan a nosotros día a día. Gracias, querido Maestro, por darnos la oportunidad de estudio, de la oración, de la reflexión, del crecimiento. Danos la motivación para mejorarnos cada día. Danos la fe que muchas veces nos hace falta para enfrentar las pruebas de la vida. Danos claridad para ver dentro de nosotros todo aquello que necesita ser cambiado. Te pedimos, querido Maestro, a todos nuestros hermanos, aquellos que no han llegado al entendimiento, aquellos que duermen, aquellos que se empeñan en el mal, aquellos, querido Maestro, que están pasando por dificultades materiales, espirituales. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando en este lado, en este momento, del otro lado de la existencia, para que puedan ser encaminados, para que los caminos de luz se abran a todos ellos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que llegan a este mundo tan difícil y hostil, puedan igualmente tener guía, tener luz en el camino, amor alrededor de todos ellos. Y te pedimos, Señor, por nuestros seres queridos, especialmente por aquel que tenemos en nuestros pensamientos en este momento, aquel que pensamos que necesita más de ti, aquel el que queremos que tu amor toque su corazón. Te pedimos por nuestros hogares, por nuestro trabajo, por todo lo que hacemos. Que tu bendito amor, Señor, llene nuestras vidas. Que tu poder nos proteja contra todo mal. Que tu benevolencia, Señor, sea nuestra inspiración. Que tu luz ilumine nuestros corazones y nuestras conciencias. Que tu bondad, Señor, sea para nosotros el más grande regalo. Que tu paz, querido Maestro, nos acompañe hoy y siempre. Quédate con nosotros. Permítenos caminar de la mano de ti y de nuestros queridos benefactores.
Gracias, Maestro querido. Gracias hoy y siempre. Y así sea, Señor.